Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía. El llamado Día de la Liberación en Estados Unidos llegó. Hoy Donald Trump hizo el anuncio de los aranceles recíprocos a socios comerciales, lo hizo desde la Casa Blanca, un evento muy a su estilo, en donde no mencionó, por cierto, no vienen ni México ni Canadá. Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal. In sleepy Joe Biden's last year in office, the United States hemorrhaged 100,000 manufacturing jobs, and the number was going through the roof at levels never seen before. And our trade deficit reached a record $1.2 trillion, which is unheard of. Since the beginning of NAFTA, the worst trade deal ever made, it was a horror show. I was able to terminate it. They all said you'd never be able to get it out. We had to get approval from Congress to get it terminated. We had to live with that deal. It was the worst deal, worst trade deal ever made by far. The tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that, yes, but it would have been tough for a lot of countries. If you look at that, China, first row, China, 67%. So we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think if you look at Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49. They made a fortune with the United States. You see the numbers. The numbers are so disproportionate. They're so unfair. At the same time, we will establish a minimum baseline tariff of 10%. You notice that on the chart? And that'll be on other countries to help rebuild our economy and to prevent cheating. It's very simple if they complain. If you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America. Previo a este evento, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció otro paquete de aranceles del 25% para los productos derivados del aluminio, como latas de cerveza y refresco, que entrarán en vigor este viernes. Y como ya veíamos, Donald Trump presentó la lista de los más de 60 países a los que les impondrá aranceles recíprocos. ¿Cuáles son las naciones que tendrán un mayor porcentaje? Están el país africano Lesoto con el 50%, el archipiélago francés San Pedro y Miquelón, Camboya, Laos, Madagascar, Sri Lanka, Irak, Tailandia, China también. Cabe señalar que en esta lista figuran países latinoamericanos como Colombia, Paraguay, Brasil, Chile, Perú y Costa Rica, por mencionar algunos, con el 10%, aunque Nicaragua y Venezuela tienen tarifas superiores del 18 y 15% respectivamente. En el caso de México y Canadá, los dos mayores socios comerciales de Estados Unidos recibieron un trato preferencial, es decir, que por ahora quedarán exentos de aranceles recíprocos. A través de un comunicado, la Casa Blanca detalló que esto se debe a que hay acciones vigentes para frenar la migración y el tráfico de fentanilo, por lo que los productos que están dentro del TEMEC no tendrán una tarifa. Sin embargo, los que no están dentro de este tratado tendrán un arancel del 25%, incluidos los de energía y potasa, con un 25%. En nuestro país hubo diversas reacciones ante esto. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebró que México quedara fuera de las tarifas recíprocas. Dijo que con ello Nuevo León es el gran ganador, ya que el 90% de las empresas en el estado están dentro del TEMEC. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México felicitó a la presidenta Sheinbaum al señalar que gracias a sus negociaciones logró que Estados Unidos reconsiderara su postura. Del lado legislativo, el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Emanuel Reyes, también destacó el papel hecho por el gobierno de México. Dijo que con el diálogo y cooperación será el mejor camino para la relación entre ambas naciones. ¿Qué fue lo que se dijo en el resto del mundo?
Bueno, los líderes de países europeos como Italia, Suecia, Polonia y Dinamarca consideraron como incorrectas las tarifas, ya que no beneficia a ninguna de las partes, y dijeron que habrá medidas inmediatas por parte de la Unión Europea. Colombia, el cual recordemos tendrá un arancel del 10%, dijo que analizará las medidas a tomar, pero que se protegerá a la industria nacional, mientras que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, señaló que con la decisión de Trump cambiará el sistema de comercio internacional. Dijo que por ahora hubo una excepción con su país, pero que buscará seguir protegiendo su economía. President Trump has just announced a series of measures that are going to fundamentally change the international trading system. Now, in doing so, he has preserved a number of important elements of our relationship, the commercial relationship between Canada and the United States. We are going to build the strongest economy in the G7. In a crisis, it's important to come together, and it's essential to act with purpose and with force, and that's what we will do. Así han reaccionado los mercados en la apertura de su jornada. El mercado asiático ya reporta pérdidas que expertos estiman puedan aumentar hasta el cierre. El Nikkei se ubica debajo del 3.20%. El Hang Seng también cayó un 1.87%, minutos antes de que se dieran a conocer las tarifas. En Europa también hubo pérdidas, el DAX con 0.66%. ¿Cómo se ubicó el tipo de cambio? Bueno, pues ahora el peso mexicano ofrece 20.20 unidades por dólar, es decir, se apreció. Habrá que esperar mañana cómo se comportan los principales índices de Wall Street. Recordemos que este anuncio fue hecho después del cierre. Más temprano, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que mañana, jueves, presentará el programa integral con el objetivo de fortalecer a la economía del país y principalmente a la industria automotriz al privilegiar la producción en México. Por otra parte, señaló que la imposición de aranceles no afectará la recaudación de impuestos. Dijo que en gran medida es porque personalmente hace un seguimiento diario del ingreso que se obtiene en todas las aduanas del país, y también destacó la labor de Antonio Martínez como director del SAT. El programa que vamos a presentar mañana no es solamente relacionado con los aranceles que pueda llegar a poner Estados Unidos, es un programa integral de fortalecimiento de la economía nacional. Tenemos 333,000 millones de pesos más de recaudación. Voy a pensar que vamos a tener problemas en la recaudación si vamos muy bien. Por la tarde, la presidenta sostuvo una reunión en Palacio Nacional con sus miembros del gabinete. Al encuentro asistieron el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, quien al salir del recinto declaró que mañana se conocerán las medidas que tomará el país respecto a los aranceles. Y luego de que los medios estadounidenses informaran que el presidente Trump había dicho a miembros de su gabinete que Elon Musk podría dejar el gobierno y regresar al sector privado, la Casa Blanca desmintió estos rumores a través de la secretaria de prensa. Calificaron la primicia como basura. A través de su cuenta de X indicó que Musk dejará el servicio público cuando complete su increíble trabajo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, mientras que Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca, acusó que gracias a este tipo de noticias falsas, tanto Doug como el presidente Trump rescindieron contratos millonarios con medios de comunicación que perdieron credibilidad ante el pueblo estadounidense. Vamos a lo que sucede en el ámbito legislativo de nuestro país. Sin duda, el tema de los aranceles dio de qué hablar. Hubo reacciones, Fernando Damián, entre otros temas que sucedieron esta tarde. Saludos, Pedro, muy buena noche. Pues sí, el tema de los aranceles de Estados Unidos sobre los productos mexicanos fue también punto en la agenda política de la Cámara de Diputados. Por un lado, el coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena, Ricardo Monreal, pues aseguró que la exención de estas tarifas sobre las mercancías nacionales fue un logro de la estrategia de cabeza fría de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, antes del anuncio del presidente Donald Trump, el diputado Monreal había asegurado que los diputados morenistas acompañarán a la mandataria en esta cruzada en defensa del país ante las amenazas arancelarias. Sin embargo, pues también los grupos parlamentarios de la oposición se refirieron al tema.
del lado del grupo parlamentario del PAN, el coordinador José Elías Licha y sus legisladores pues llamaron a establecer medidas como los incentivos fiscales a las pequeñas y medianas empresas, además de deducir los costos que signifiquen los aranceles para las empresas, pues como una medida de protección, mientras que el grupo parlamentario del PRI, en voz de su coordinador Rubén Moreira, remarcó la necesidad de fortalecer la competitividad y el mercado interno, además de buscar pues nuevos mercados para las exportaciones mexicanas. Parte de lo que señalaron los grupos parlamentarios hoy aquí en la Cámara de Diputados. Pedro. Gracias, Fernando. Vamos ahora al Senado de la República. Cuéntanos qué sucedió por allá, Silvia Arellano. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Te informo que senadores de Morena respaldarán la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel universal del 10% a las importaciones de todos los países, mientras que el PAN informó que va a presentar una propuesta para salvar a la industria automotriz. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que comentaron los senadores. La presidenta va a tener toda una propuesta integral, completa, bien planeada, bien pensada, donde todos los sectores estén contemplados para poder seguir avanzando. Presentando una propuesta en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como aquí en el Senado, para salvar a la industria automotriz, porque si colapsa la industria automotriz, millones de familias se van a quedar sin su ingreso. Pedro, por otra parte, senadores de Morena y del Partido Verde de Oaxaca invitaron a Alejandro Murat a seguir el camino de Miguel Ángel Yunes Márquez y desistirse de su solicitud de afiliación como militante de la 4T, pero el exgobernador y actual senador dijo que está firme en Morena porque la caballada está flaca. Pedro, también durante la sesión de este día, la senadora Margarita Valdés, presidenta de la Comisión de Gobernación, confirmó que la próxima semana se va a discutir ya la iniciativa presidencial sobre desapariciones y comentó que esta podría tener algunas modificaciones, claro, una vez que sea publicada en el diario oficial. También durante esta jornada legislativa y aún sin concluir el periodo ordinario de sesiones, ya las senadoras Imelda Castro y Verónica Camino de Morena levantaron la mano para ser las próximas presidentas de la mesa directiva en sucesión de Gerardo Fernández Noroña. Gracias, Silvia. Buenas noches al pendiente. Vamos a la pausa, regresamos con nuestra mesa de debate política joven. No le cambie. ¿Qué sucedió en el día 4 de las campañas para la elección judicial? Omar Brito nos cuenta. ¿Sabías que en muchos casos la justicia es injusta? En el día 4 de las campañas para la elección de jueces, magistrados y ministros, la mayoría de los candidatos ha tomado ritmo para posicionar el mensaje dirigido a sus posibles electores. Algunos buscan demostrar humildad y empatía con el pueblo. Hoy tengo la oportunidad de ser candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto implica que podamos, porque yo soy alguien como ustedes, mi origen es alguien como ustedes, eso es una realidad. Gracias a Dios, gracias a la oportunidad que me dieron mis padres, pude irme a estudiar a la ciudad y salir adelante. Ando aquí, a ras de suelo, a ras de calle, de banqueta, como siempre he dicho. Quienes queremos llegar a la más alta tribuna del país, la tribuna jurídica, tenemos que saber y conocer el contexto de la gente. Todos los contextos, los de pobreza, los de vulnerabilidades. También han aprendido de marketing y convirtieron el número de la boleta que les fue asignado en su eslogan. Este 1 de junio, ponle 10 a la boleta. Vota por Estela Fuentes, es tu ministra perfecta. Una ministra de 10. Su nombre es Estela Fuentes, una ministra de 10, siempre ayudando a la gente. Porque mi compromiso es 24 horas contigo, servir para hacer justicia. Vota este 1 de junio. Lorena Josefina Pérez Romo, tu próxima ministra. 24 horas contigo. Aunque el posicionamiento no le ha salido bien a todos.
47, Ricardo Garduño Pastel. Pastel. Pero no todos parecen estar enterados de que fueron seleccionados para participar, porque no han entregado fotografía, información, ni sus redes sociales al micrositio del INE denominado Conócelos. Para Milenio Noticias, Omar Brito. Analicemos las campañas rumbo a la elección judicial con Sofía Otero, periodista, Meme Yamel, periodista, Manuel Pedrero, también periodista, y Enrique Garduño, analista político. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias. A ver, ¿qué te ha parecido hasta ahora, Sofía, este arranque de las campañas rumbo a la elección judicial? Abrumador. Creo que podemos coincidir en esta mesa, al menos entre todas nuestras diferencias, con esa sensación. Creo que conforme avanza este proceso, más nos damos cuenta que es casi imposible ejercer un voto informado. Yo lo decía hace varios meses en otras mesas en las que discutíamos la propuesta, entonces una propuesta sobre una reforma al Poder Judicial. Decía, no, pues es que ¿cómo le vamos a hacer como ciudadanía para votar? Y me llegaron a llamar clasista, que yo pienso que el pueblo es tonto. No pienso que el pueblo es tonto, no pienso que nadie sea menos. Simplemente vamos a ponernos a pensar. Son más de 3,400 personas aspirantes. Solamente en la Ciudad de México, tenías una mesa aquí, participó Arturo Ávila, vocero de Morena, y decía que en la Ciudad de México, por ejemplo, vamos a tener que analizar 676 candidatas y candidatos. Yo formo parte de un observatorio de la Universidad Iberoamericana y estamos haciendo un trabajo de análisis de datos, contrastando los currículums solamente de la Suprema Corte, y estaba yo tratando de verificar, por ejemplo, en los currículums que te aparecen en la plataforma del INE, te dice que tienen maestrías y doctorados, y dije, bueno, vamos a ver qué tanto de esto es cierto. Me metí al Registro Nacional de Profesionistas y resulta que la mayoría presumen maestrías, doctorados, diplomados, que realmente no tienen un registro. Y en hacer esa tarea, nada más en verificar sus estudios, ni siquiera metiéndome a cuestiones partidistas, y de nuevo, solamente de la Suprema Corte, que son 64 personas, ¿sí? Me tardé alrededor de 7 horas. Entonces, ¿de qué manera un ciudadano o ciudadana promedio va a poder realmente revisar cada uno de los perfiles y hacer un voto informado? Va a estar extremadamente difícil. Eso sumado a la jornada de trabajo que tienen que cumplir para poder subsistir, ¿no? Claro. Manuel. Pues sí, es que es muy bonito quejarse de la corrupción sin estar dispuesta a combatirla. Y cómo no va a ser abrumador el proceso si efectivamente se trata de un problema abrumador como lo es el del Poder Judicial. Y en vez de rectificar y no darle narrativa a la validez de la elección, el Poder Judicial permanece dándole argumentos al oficialismo y sobre todo a la existencia de la reforma y de la ley en sí, tal como es el caso de los Gómez Montt, cuando se les descongeló sus cuentas bancarias, aún teniendo una orden de aprehensión. Solamente sucede en México. Se busca en más de 190 países a una pareja de presuntos delincuentes y nuestro Poder Judicial decide devolverle su dinero íntegro para que puedan seguir evadiendo y eludiendo la ley. Eso solamente se ve en México porque por nuestro Poder Judicial. Yo quiero destacar lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, para empezar, mucha gente que estaba acostumbrada a estar encerrado en escritorio está saliendo a las calles. Algunos no tienen la más remota idea de qué hacer, pero por lo menos ya están saliendo, ya están conociendo los rayos ultravioleta del sol y van a tener una idea, o por lo menos pueden empezar a creer cómo pueden llegar a la ciudadanía a transmitir sus ideas, sus votos. Algunos lo que transmiten es cringe. Por eso dije lo bueno y ahorita vamos a lo malo y a lo feo. Lo bueno es que ya por fin están saliendo a las calles los hombres y las mujeres de traje, y este experimento social, porque así es la democracia, un experimento permanente, ya empieza a dar sus primeros vistazos de luz. Lo malo, el Instituto Nacional Electoral, que parece ensimismado de sabotearse a sí mismo. ¿Cómo es posible que nuestra institución predilecta, que debe de difundir la democracia, que debe de promover la democracia, se autoniegue y tenga que verificar con el Tribunal Electoral los temas de los spots para que la gente sepa que este 1 de junio hay que salir a votar, cuántos días faltan y, lo más importante, cómo votar? Son 6 boletas, el tema de los colores, qué color significa cada qué. Eso es lo malo, que el INE parece estarse autosaboteando. Y tercero, y lo feo, y tú ya lo dijiste, el cringe. Yo lamento mucho que haya algunos candidatos que no se hayan enterado que el año pasado hubo una candidata que se llamó Xóchitl Gálvez
y que haciendo payasadas no solamente no ganó la elección, sino que también se ganó el repudio de los mexicanos. Los candidatos deben de estar a la altura y no es con chicharrones ni con transformadoras que en realidad trabajaron para Televisa como directoras de asuntos electorales de ese grupo y también fueron diputadas federales del PAN como Doralicia Martínez Valero, como se pueden ganar a la gente. No es un show de stand-up. Si ellos lo hacen, muy bien, pero la gente al final decidirá. Enrique. Bueno, Pedro, aquí lo que podemos ver, lo comparto en dos ideas centrales. La primera es que hay una ridiculización evidente de lo que es la función judicial. Lo hemos visto en estas campañas del ministro Chicharrón o de Dora la Exploradora o Transformadora. Perdón. En fin, la idea es que son este tipo de discursos y de campañas, pero al final yo me pongo a pensar, y es que de alguna manera tienen que sobresalir entre tantas candidaturas que hay, como lo mencionaba Sofía. Es un mundo, un universo de candidaturas, entonces muchos van a recurrir a este tipo pues, de videitos o del bailecito o hacer un trend, pero al final del día la función jurisdiccional es esencialmente una persona que sabe de derecho y que va a resolver una controversia entre dos partes. Entonces, precisamente aquí ya estamos viendo uno de los vicios de origen de la reforma, y es que la función jurisdiccional no es compatible con este tipo de ejercicios, en el sentido de que como tienen que resolver de manera imparcial entre dos partes, necesariamente o naturalmente habrá cierta parcialidad para con quienes apoyaron cierta candidatura, dígase sindicatos, miembros de la sociedad civil o propios medios de comunicación. En fin, la idea aquí es que si alguien apoya alguna candidatura, podemos presumir que eventualmente habrá cierta parcialidad al momento de sentenciar. Meme. Una parcialidad que ya existe. Recordemos que en este momento los ministros de la Suprema Corte y varios jueces, pues aunque ellos presumen el famoso principio de ingratitud, no lo cumplen. Vemos como aunque fueron propuestos, son propuestos bajo el sistema pasado, eran propuestos por el presidente o presidenta de la República y luego votados por el Senado en una mayoría que además sea cabildeada, ¿no? Entonces, pues pleitesía y lealtades ya tenían, incorruptibles evidentemente no son, corruptos ya eran, ligados a los políticos ya eran, y el descaro mayor ocurrió en diciembre de este año cuando la presidenta de la Suprema Corte tiene una reunión a puerta cerrada en casa de otro ministro con un líder de un partido político que además enfrenta un proceso, y espero pronto, de desafuero. Entonces, eso ya existía. Ninguna revolución, ninguna transformación se dio ni de manera sencilla, ni tampoco se dio sin errores. Sabíamos que esta reforma era una de muchas que se tendrían que hacer para reponer todo el sistema de justicia, que también toca sobre todo a las fiscalías y a los ministerios públicos, reforma que todavía no se anuncia. Pensar que iba a ser sencillo y que nos íbamos a topar con algo muy terso, de verdad era pensar cosas que no iban a pasar. Creo que aquí lo que hay que enfatizar es la urgencia de la necesidad de que la gente salga a votar y que la gente se informe. Si bien es cierto que el Instituto Nacional Electoral tiene esta plataforma del Conóceles, hay muchos candidatos que, como lo acabamos de ver, todavía no presentan sus recursos o no han entregado sus documentos, y hay muchos otros que ya lo hicieron y el INE decidió que pues vamos a mezclar los currículums y vamos a mezclar procesos y demás. Pero a lo que voy es, necesitamos que la ciudadanía participe, y creo que hay un trabajo muy importante que estamos haciendo los medios de comunicación, que se hacen con este tipo de mesas, que están haciendo también los creadores desde las redes sociales, lo que hacemos, que es decir a la gente por qué es importante que salgas a votar, porque es importante que salgas a votar por tu juez de distrito, porque es importante que te informes quiénes son, porque imagínate que cuántas veces nos hemos quejado de un proceso en donde un juez dejó en libertad a un presunto abusador sexual, porque el juez decidió que la víctima de 3 años no había dicho el lugar así geolocalizable donde había ocurrido. Muchas veces. ¿Por qué hoy estamos cuestionando el proceso? Lo seguimos cuestionando, está bien, pero es lo que tenemos hoy. ¿Hay que perfeccionarlo hacia adelante? Totalmente, muchísimo. Y quiero cerrar con esto, Pedro. Si bien es cierto que le van a rendir hoy una lealtad a alguien, pues que sea al pueblo. A ver, el INE resolvió que no se puede promover la participación desde la mañanera, por ejemplo. Ya ha salido el Congreso a través de la Cámara de Diputados, a través del Senado, a decir que van a impugnar esto. La propia presidenta lo va a impugnar. La presidenta del INE dijo, pues mientras no resuelva el tribunal, tenemos que seguir así. Una iniciativa para que se pueda promover toda elección sin que esto conlleve apoyar a alguien. ¿Qué opinas de esta prohibición por parte del INE?
Yo genuinamente pienso que entre más promoción tenga una elección, mejor. Va a incentivar a que más gente participe. Yo creo que la limitación del INE más bien es porque vimos, por ejemplo, lo que sucedió en la contienda presidencial. Y digo, es comprensible por qué, pero teníamos al expresidente López Obrador dando guiños de a quién quería como la futura presidenta, ¿no? Y dando ataques a la oposición. Entonces, aunque el presidente pudiera decir, ciudadanía, salgan y voten, pues se tergiversaba ese espacio para entonces decirle a la ciudadanía, quizás no de forma directa, pero sí abstracta y comprensible por quién votar. Y yo creo que ese es el riesgo ahora. No tiene nada de malo, a mi criterio personal, que salga la presidenta, que salga el Senado, el presidente del Senado, etcétera, etcétera, a decir, ciudadanía, participen. Más bien es el riesgo de que de forma un poquito oculta puedan decir por quién votar. Por otro lado, creo que nada más quiero decir, coincidimos en el diagnóstico de que sí, evidentemente las y los juzgadores no eran imparciales, las y los juzgadores tenían ciertos partidismos, pero creo que con estos pocos días que llevamos de las campañas, vemos que esta reforma al Poder Judicial no está solucionando necesariamente esos problemas. Los problemas están ahí, son muy reales, genuinos, pero esta no es la solución. Tenemos, por ejemplo, si tú te pones a analizar a las y los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prácticamente todos tienen algún lazo partidista. Dentro de este observatorio de la Universidad Iberoamericana me puse a revisar y nada más llevo 9 personas aspirantes, y de esas 9, 8 tienen claros lazos con un partido, y no solamente de Morena, ¿no? Porque esa ha sido la percepción que ha tenido mucha gente que se oponía a la reforma. No, pues es que Morena va a poner a todos los suyos. Claramente tenemos algunos perfiles evidentes como Lenia Batres, Yasmín Esquivel, María Estela Ríos, Loreta Ortiz, Paula María Sánchez Cordero, pero hay adicionales dentro de Morena, por ejemplo, Irving Espinosa Betanzo, que fue asesor de Morena en la Cámara de Diputados del 2015 al 2018. Sí. Tenemos a Ana María Ibarra Holguín Saldívar, Ana María Ibarra Holguín, que es cercana a Saldívar, estuvo trabajando en su despacho privado, en su ponencia como ministro, posteriormente lo ayudó cuando era el profesor del Ibero, etcétera, etcétera. Pero también tenemos varios perfiles, y en mi siguiente intervención diré algunos perfiles que están evidentemente ligados con la oposición. ¿Y qué digo? Ahí cierta verdad, ¿no? Aunque nos cueste de repente, no, pues es que tienen lazos con la oposición y que fueron candidatas y candidatos del Poder Judicial. Manuel. Sí, mira, entre más se promueve una elección, justamente mayor tasa de participación ciudadana. Y debo de decirte que a como está actuando el INE, porque ya tenemos un precedente bastante claro con Lorenzo Córdoba, pero creo que no es el caso con Guadalupe Tadei, porque como ya lo mencionaba Meme, ha habido algunas irregularidades con algunos candidatos, con cuestiones tan sencillas, tan administrativas, que hasta parece una situación adrede de obstaculizar, de entorpecer el propio proceso. Y yo sí creo, de todo corazón, que hay intereses dentro del Instituto Nacional Electoral, tal vez algún consejero o consejera dentro del Instituto Nacional Electoral, que le interesa mucho que no se entere la ciudadanía. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esto convalidaría el hecho de la narrativa opositora de que la gente no quiere salir a votar. No, pues claro que la gente quiere salir a votar, pero si el INE, que es la institución predilecta para que se conozca todo acerca de una elección, se niega a informar, pues claro que es un problema. Ahora, el contraste va a ser, seguramente ya el 2 de junio, cuánto tuvo la elección presidencial comparado a lo que tuvo la elección del INE. Y de entrada me parece un ejercicio contrastual y estúpido de hacer, porque estamos hablando de una elección para presidente de la República, en este caso presidenta, que tuvo 60 millones de votos. Aquí se espera más o menos una tasa de participación mínimo a la que tuvo la revocación de mandato, que oscilaba por ahí de los 7 millones de mexicanos y de mexicanas. Entonces, sí creo que hay intereses oscuros dentro del Instituto Nacional Electoral que sí les gustaría que la ciudadanía no se enterara, pero gracias a espacios como este y en redes sociales ya la gente casi lo está haciendo por su propia cuenta de, hey, todos, 1 de junio, y hay tabuladores, por ejemplo, de faltan 57 días para la elección, tantos días para la elección, y eso al final de cuentas es la respuesta del pueblo, de los mexicanos, ante la inoperancia del Instituto Nacional Electoral. Enrique. Hoy coincido, se tiene que promocionar esta elección. El problema de raíz que yo veo es que hay una complejidad brutal en la forma en la que vamos a votar, porque muchos estamos pensando a nivel federal, pero también a nivel local vamos a elegir por juzgadores.
Entonces, si hacemos un conteo y ustedes televidentes, para que conozcan cuántas boletas pueden esperar, van a ver 10 que va a ser para ministras y ministros de la Corte, para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, para magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, para magistraturas de la Sala Regional del Tribunal Electoral, para magistraturas de circuito, para juzgados de distrito, y ahora sí ya nos movemos a la materia local, tribunales superiores de justicia locales, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial local, magistraturas locales y jueces y juzgadoras locales. O sea, hasta yo me estoy haciendo ya mole y pozole de... Me perdí después de... Después de la federal uno entra... Entonces, y al final uno entra a la urna y demás y pues, puta, parece examen, pero al final ustedes van a ver unos cuadritos y hay que ponerle un número. No vamos a ver el tradicional 3 partidos o 3 coaliciones o como lo vimos anteriormente, sino hay que votar por el número. Entonces, no sé si hayan visto de muchas campañas que es vota por magistrado 32, ministro 3. Entonces, eso es como que, ¿por quién? O sea, estoy votando así por tal persona, pero también por el número, y en términos de comunicación política es muy difícil que se transmita esa idea. Pero la gente ya se está organizando, o sea, la gente ya está haciendo su acordeón. La gente está viendo... Tenemos la gente que hacer está un viendo, acordeón. Sí, la gente está viendo y ya dice 32, 49, o sea, ellos ya están haciendo su propia lista y eso está bien, malo que no lo estuvieran haciendo y que fueran con desconocimiento total. Pero por eso digo, la gente sí quiere participar a tal grado de que si no ve operancia por parte del INE, lo va a terminar haciendo por su propia Manuel, cuenta. yo nada más te hago una pregunta así sencillísima. Una tía, tío, abuelita, abuelito, ¿entienden cómo tienen que votar? Claro, no son estúpidos. Todos en tu familia saben cómo... Sí, por supuesto. Con este mecanismo. ¿Por qué no lo entenderían? ¿Y para qué sirven todas las boletas? ¿Por qué no lo entenderían? Ay, no sales con el argumento de que... ¿Por qué partir de que la gente no sabe? No, a ver, o sea, mis familiares no saben ni bueno, pues funciona. que se informen. Pues que se informen, o sea, pues sí. Si queremos tener, como si fuera regalado. si queremos tener un gobierno de primera, si queremos tener un estado de primera, tenemos que ser ciudadanos de primera. Y eso implica que tenemos que informarnos. Para ti es muy fácil. Es una realidad. Uno, lo del acordeón es algo que permitido por el Instituto Nacional Electoral. Podemos llevar nuestro acordeón a la boleta. Tendremos que. Es una realidad, pero es importante decirlo, porque sí es complejo. Nadie está diciendo que sea sencillo. Y yo te lo voy a cambiar. En realidad, los abuelitos sí saben, son los jóvenes los que no quieren votar. Bueno. Esa es la realidad. O sea, cuando vemos estadísticas electorales, siempre nos topamos con lo mismo. Son los adultos mayores e incluso personas de origen indígena las que más salen a votar, porque son las que más resienten las injusticias, y más en un tema como estos. Eso está analizado. ¿Y hay garantía de que salgan a votar de forma informada? ¿Hay garantía de que salgan a votar de forma informada? No. Y lo voy a explicar brevemente por qué. Porque solamente a nivel federal son 39 personas por las que vamos a votar. Solamente a nivel federal. No todos los estados tienen juzgados locales. Y a eso voy con el Instituto Nacional Electoral. Lo que está pasando con el INE no es algo que sea nuevo. Estas quejas contra el INE no son novedosas, en realidad son las de toda la vida. El Instituto Nacional Electoral tiene la obligación de hablar y de informar y de comunicar cómo son los procesos electorales, y año con año fracasa. Eso también lo hace con los votos de los mexicanos en el extranjero. Complica el proceso. ¿Por qué la autoridad encargada de organizar elecciones no hace bien el trabajo? ¿Por qué no lo comunica? ¿Por qué no lo difunde? Porque podremos hablar de intereses dentro de la propia institución, podemos hablar incluso de no querer trabajar de más, porque si queremos que todos voten, pues tenemos que hacer un trabajo totalmente informado, pero también mucho tiene que ver con la ciudadanía. A mí me parece muy lamentable que vayan y le toquen la puerta a la gente y, oye, ¿quieres ser funcionario de casilla? Y la gente diga no. Esa es una confianza que el INE no ha logrado restablecer con la gente. Y hay una crítica muy fuerte al Instituto Nacional Electoral que no es de hoy, es de toda la vida. Y no va a cambiar hasta que reformemos al Instituto Nacional Electoral y que entienda que sus atribuciones no es solamente dejar a los partidos políticos la información de las elecciones. Hoy por hoy el instituto es el que dijo, no, yo me aviento todo, pero en la presidencia se está desperdiciando un foro gigantesco que es la Mañanera del Pueblo, en donde no se tiene que informar sobre quién vas a votar ni de perfiles, sino recordarle a la gente que hay una elección y recordarle a la gente por qué se va a votar y la importancia. Por eso yo resaltaba mucho el tema de los jueces locales. Son con los que más batallamos. Cuando te quieres divorciar, cuando vas a pelearte por un predio, cuando te vas a pelear por una herencia. Y son las instancias a las que más comúnmente inmediatas. Y son a las que más, de las que más te quejas. Claro. Hay que informarse, sí, pero también depende muchísimo de la ciudadanía. Nos quedan 3 minutos, así que vayamos ya en forma de conclusión. Adelante, Sofía.
Estos intereses turbios de por medio, como decía, no solamente pueden ser observados en Morena, PT, Verde. También tenemos en la Suprema Corte de Justicia algunos perfiles ligados a la oposición, como Ulises Carlín de la Fuente. Él fue director judicial del gobierno de Nuevo León en 2003, cuando estaba el PAN. Actualmente es consejero jurídico de Samuel García. Luego tenemos a Lutgarda Madrigal. Ella fue diputada federal, candidata a diputada federal de Movimiento Ciudadano. También fue diputada local del PRI. Doralicia, la transformadora que ya mencionaban. Ella es exdiputada federal panista, en fin, bueno, y esto en una breve revisión. Más adelante en el observatorio de la Universidad Iberoamericana tendremos más resultados, pero sí, verdaderamente confuso y abrumador esta elección. Manuel. Yo concluiré con otro tema. Hoy Claudia Sheinbaum Pardo se va a dormir con un tatuaje en la frente de estadista. Hoy los aranceles se aplicaron a medio planeta y solamente hubieron 3 países de los cuales Trump exentó. No del 25 al 10%, no, 0. Canadá, Rusia y México. Si eso se le regatea a la presidenta de México, bueno, entonces es que la oposición prefiere dormirse en sus laureles. No, lo que se logró no fue poca cosa, es para que pongan el himno nacional de veras mañana en la mañanera, y es un parteaguas dentro de la relación de Estados Unidos y México, que incluso va a definir el sexenio de la presidenta Sheinbaum. Habrá que esperar mañana a ver qué es lo que presenta. Ya había adelantado que vendría el anuncio del programa ante los aranceles. Veremos qué dice. Enrique, conclusión. Pues Pedro, finalizar diciendo que hay un tercer problema de origen que no hemos discutido dado el poco tiempo, pero también es la calidad de las propuestas que puede realizar un ministro, una persona juzgadora. He visto que muchos están iniciando campaña en Iztapalapa, además, pero el problema son lugares que requieren de mucha rehabilitación de servicios, pero una persona juzgadora no puede llegar y decir, te voy a arreglar tu calle, te voy a poner alumbrado, el agua, y son necesidades que realmente eso es lo que a las personas les importa. Regresamos a que la persona juzgadora al final del día es una persona que resolverá una controversia entre una persona y otra. Entonces, la función de proveer un servicio público o de legislar en tal materia no está dentro de sus funciones naturales. Pero concluir diciendo, y para que no me lo tomen a mal, el Poder Judicial sí tenía corrupción, sí había mucha parcialidad, pero coincido con lo que comentó Sofía en el sentido de que esta reforma naturalmente puede, y ojalá que no ocurra, traer consigo mucha mayor parcialidad. Por ejemplo, Durango, en donde el gobernador ya decidió quiénes van a ganar y en donde hay candidaturas únicas. En Chihuahua también. Bueno, eso sí, ya va a sacar su próximo álbum, porque es cantante. O sea, pero no habría que reformar más todavía a partir de esto. Totalmente. O sea, entiendo que es una prueba y error y es un cáliz, digamos, pero ¿qué tanto nos va a costar esta prueba, no? A nivel federal, yo lo que veo es la urgencia de que la gente participe y veo participación a nivel federal. Me preocupa lo local, porque en lo local cada congreso homologó la ley a como quiso y a lo interés evidentemente del gobernador, ahí sí coincido. Incluso a lo federal hay que hacer mucha reforma. Pero yo sobre ese tema solo cerraría diciendo, sí, claro que es prueba y error, así es como se construyen también las políticas públicas. No hay una solución mágica y tampoco única, pero ninguna de ellas logró transformar el mundo sin un esfuerzo de la ciudadanía. Aquí vamos a ver realmente qué tanto la gente quiere combatir la injusticia, que es una de las deudas más grandes que venimos cargando. Y vamos a ver también si realmente la reforma elimina esa injusticia. Y vamos a ver si realmente la elimina, pero al menos yo me quedo, y al menos a este punto del proceso, a expensas de por supuesto criticarlo más adelante conforme se vaya viendo, que es la ciudadanía la que tiene que participar para obligar a los jueces a que le respondan a la ciudadanía, no a los políticos, como es lo que estaba ocurriendo. Y solo por el tema de los aranceles, si bien es cierto que Trump no impone aranceles generalizados a México, sí es cierto que viene una lucha con Estados Unidos porque sí quiere que nosotros tengamos mayor consumo de productos transgénicos y del glifosato y de muchas otras cosas que aquí en México estamos combatiendo también por un tema de soberanía alimentaria. Y viene otra lucha, que es el TEMEC, porque ya dijo Donald Trump que es una basura. Entonces, bueno, habrá que ver. ¿Él mismo lo firmó? Pues sí, pero es Donald Trump y nos quedan 3 años y meses de su administración. Entonces, bueno, gracias por haber estado aquí hoy. Gracias, Pedro. Para despedirnos, para agradecerle que nos haya brindado el honor de su sintonía y invitarlo a que nos acompañe mañana en este mismo espacio informativo. Buenas noches.